Bien, empecemos con la clase. La independencia del Perú es uno de los capítulos más complejos, a diferencia de las independencias de otros países vecinos nuestros. Es decir, el Perú no era muy fanático de querer ser libre, debido a que el virreinato del Perú era el favorito de España. La ciudad de Lima era la ciudad más vinculada con España, más vinculada con Madrid, y Lima estaba muy feliz que seamos colonia de España. Ok, entonces, si el Perú se independizó al final, no fue tanto por nuestra propia iniciativa. No estoy diciendo tampoco que no tuviéramos ganas de mover ni un solo dedo para empezar a luchar. No, también hubo gente que por su cuenta hizo lo que quiso o lo que pudo, pero lo que me refiero es que tuvo que venir extranjeros para que nos liberen, como San Martín y Bolívar, porque aquí no había mucho interés en independizarnos. Por eso es que no sabemos hasta ahora si la independencia fue conseguida, concedida o concebida, ¿no? Eso vamos a explicarlo ahora. Cuando hablamos de la invasión napoleónica, hablamos de eso de concebida. Son conceptos muy trabalenguosos. Bueno, pero para empezar, analicemos qué entienden ustedes por precursores. Los precursores son aquellos criollos que sí tenían interés en independizar al país. Entonces, los precursores sí tenían ganas de ser libres. Obviamente que los campesinos también. Pero en el caso de los criollos, ¿desde cuándo empezaron a tenerle odio a España? Desde la clase pasada, o sea, desde el siglo XVIII, por las reformas borbónicas. Espero que recuerden o repasaron ese tema. Claro, el aumento de impuestos, el hecho de que España los había perjudicado de sus trabajos y los había preferido a los peninsulares o chapetones. Esto generó en los criollos bastante rencor. Entonces, estos criollos son los que van a pensar que ya es tiempo de una libertad. Los indígenas ya habían hecho su, ¿cómo se dice? Los indígenas ya habían intentado su parte, lo vimos en la rebelión de Tupac Amaru, pero ante el fracaso de la rebelión de Condorcanqui, los criollos a inicios del siglo XIX se dieron cuenta de que ahora a ellos les toca su oportunidad de hacer la revolución, o sea, la independencia. Estos criollos ideólogos no son pitucos de clase alta como Lima también ha tenido. Recuerda que la clase alta se niega rotundamente a una independencia, pero la clase media criolla sí está interesada en una independencia, y no tanto porque quieran ser iguales a los indígenas o a los esclavos, tampoco porque busquen darles una total libertad a estas clases que eran consideradas para el blanco como inferiores, sino porque los criollos son los que quieren gobernar el Perú y tener al peruano vulnerable o sometido desde el coloniaje y mantenerlo sometido después de la independencia. Pues eso explica el por qué tras la independencia la esclavitud se mantuvo y los indígenas se mantuvieron en las haciendas como servidumbre, ¿no? Estos criollos intelectuales, precursores, profesores universitarios incluso, se dividen en dos tipos: los separatistas y los reformistas. Entonces, estos precursores separatistas quieren, como sea, la independencia. ¿Por qué? Porque son radicales, quieren cortar todo cordón umbilical que los liga a España. En cambio, los reformistas no quieren cortar nada con España. Los reformistas quieren que España nos siga gobernando, pero que el trato sea justo, que el trato sea digno, que el trato sea cordial. Para ponerlo más claro, los reformistas quieren reformas, como por ejemplo una reforma sería eliminar las reformas borbónicas que habían perjudicado a los criollos. Los separatistas los podemos ver ahí: Juan Pablo Vizcarra Guzmán, José de la Riva Agüero, pero acá están todos completos, ¿no? A ver. Juan Pablo Vizcarra Guzmán era un jesuita que escribió carta a los españoles americanos allá en Londres, en donde hace un análisis total de cómo es que España nos ha maltratado. Es interesante que la carta no defiende ni al negro ni al indio, solamente defiende a los criollos. Este documento invita a los criollos americanos
a que se levanten y luchen por su independencia. ¿Por qué? Porque América solo le pertenece al español nacido en América. América no le pertenece al negro ni al indio. ¿Por qué? Porque estas tierras son de los criollos. ¿Y por qué son de ellos? Porque ellos han heredado estas tierras de Francisco Pizarro y de Diego de Almagro, de sus antepasados. Esa es la lógica de la Carta a los Españoles. Entonces, si bien por un lado pide o invita la carta a una independencia, por otro lado es una carta que margina a las clases que también fueron marginadas en el coloniaje. Si tienen preguntas, me las hacen saber, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Ponen su cámara, su audio y me preguntan. Gracias. Sigo. Entonces, luego de Vizcardo, tenemos a Francisco de Miranda. Miranda es un venezolano que no solo tradujo la carta de Vizcardo al castellano, porque como fue escrita en Londres, estaba en francés, la habían, en inglés no, estaba en francés. Y entonces Miranda es un venezolano que tradujo la carta y funda las logias. Las logias son reuniones secretas de criollos americanos que plantean la independencia. O sea, en Inglaterra se crean este grupo selecto de criollos americanos llamados logias, donde estaba pues San Martín, Bolívar, O'Higgins, el chileno, ¿no? O'Higgins, Ribagüero, peruano, entre otros, ¿no? Que van a planear esta lucha independentista. El otro precursor, ojo, antes de seguir, tanto Vizcardo como Mirandas pueden ser considerados precursores continentales, porque ambos son los que quieren sí o sí una total independencia con América. Vamos ahora con José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión es peruano y él es un amante de la república. Ama totalmente a la democracia, odia todo tipo de monarquía. Por eso escribió su periódico La Abeja Republicana. Él es considerado un hombre solitario, por eso escribía sus escritos eran firmados con su seudónimo El Solitario de Saya. Solitario porque nadie quería ser su amigo, porque él pensaba diferente a todos, ¿no? Es como que yo sea de izquierda y ustedes de derecha, entonces sería el solitario de esta clase. Y finalmente tenemos a José de la Riva Agüero, y él escribió un ensayo titulado Las 28 causas de la independencia americana. Él da 28 motivos del por qué el Perú tiene que ser libre. Bien, todos son separatistas, quieren cortar toda relación con España. Más detalles, bueno, ahí está Miranda, el que fundó la logia de la Gran Reunión Americana ya en Londres. Incluso él estuvo peleando en la independencia de Estados Unidos en la Revolución Francesa, increíble, ¿no? Este venezolano. Y también peleó en la independencia de Venezuela al lado de Simón Bolívar. Antonio de Nariño es un colombiano que traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que legó la Revolución Francesa, al castellano y lo difundió en América. Ahí está Vizcardo, que ya te lo expliqué, y su carta, y el otro era Ribagüero con sus 28 causas de la independencia. Él también estaba haciendo conspiraciones en su academia. Él tenía una academia donde enseñaba a oratoria, y ahí es donde él hablaba de política, ¿no? Él hablaba de política, y por eso es que lo acusaron de que en la fachada, o sea, esa academia es una fachada nada más de enseñar oratoria, porque en el fondo les estaba hablando de cosas políticas, ¿no? Es como que yo use esta hora de mi clase para hablarles de política y no para ingresar. Obviamente que yo jamás les he hablado de política, entonces yo jamás sería acusado de conspirador. Muy bien. Entonces, ese es José de la Riva Agüero. Y ahora vamos con los precursores reformistas. Los tres más famosos tenemos a José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza e Hipólito Unanue. José Baquijano y Carrillo, profesor de San Marcos, le dijeron que tenía una misión. ¿Cuál? Dar el elogio al virrey Jáuregui. El virrey Jáuregui, como recordarán, fue el que mandó a matar a Túpac Amaru II con los 4 caballos, y ese virrey visita San Marcos. Baquijano entonces le preparó un elogio a su visita a la universidad. Excelentísimo, virrey Jáuregui, es un honor tenerlo en San Marcos
para decirle que nos honra con su presencia y también para decirle que usted es el maldito asesino de Tupac Amaru y también para decirle que por culpa de los impuestos de las reformas borbónicas estamos más pobres los criollos y también para decirle que el pueblo lo odia y no se sienta representado por su gobierno. Así que tenga mucho cuidado a la salida porque usted está en San Marcos. Pásame la SS, pásame la MM. ¿Qué dice San Marcos contra el Virrey Jauregui? San Marcos, palmas, compañeros. Y así se da el bonito elogio al Virrey Jauregui. ¿Te hubiese gustado que te den ese elogio? Como que el elogio no fue muy elogiable, que digamos, ¿no? Además, bueno, en consecuencia, mejor dicho, ¿qué le hicieron al pobre profe Baquijano y Carrillo por ponerse a hablar grueso delante de todos? Lo expulsaron de San Marcos, así es que no tuvo otra opción que crear una sociedad llamada la Sociedad Amantes del País. ¿Con qué objetivo creó la Sociedad Amantes del País? Con el objetivo de que todos los peruanos aprendan a amar al país. ¿Y cómo se puede aprender a amar al país? Queriéndolo. Y para querer al Perú, tienes que tener un periódico para difundirlo, así como el periódico Ollanta, que tenía este etno llamado Antauro. Profesor, el periódico de Antauro no se llama Antauro, ¿acaso? Hoy se llama Antauro, pero inicialmente se llamaba Ollanta. Ah, o sea, le hizo publicidad todavía para que su hermano sea presidente. Y ese periódico llegó a los reservistas, ese periódico llegó a los ex soldados de la guerra del Cenepa, por eso ellos son etnocaceristas, y llegó a los campesinos más pobres del sur, y también llegó a mis manos. Sí. Cuando quieras te enseño toda mi colección. Bueno, entonces igualmente el mercurio peruano sirvió para difundir el amor al Perú, y cuando te enamoras del Perú, entonces ya no quieres que sea de España, quieres que sea tuyo. A ver al cine, Gabriela, porque lo tengo en el techo de mi casa. Ahora, si quieres, vienes a mi casa y te lo enseño en el techo, ¿ya? Entonces, este es el periódico que va a generar lo que se llama identidad, conciencia nacional. Ok, vamos ahora con Toribio Rodríguez de Mendoza. Este era un profesor era un sacerdote chachapoyano que daba clases a sus alumnos curas, el llamado Convictorio de San Carlos. El Convictorio de San Carlos, entonces, fue un lugar donde se enseñaba a ser cura a los postulantes a curas. Oh, ¿y qué curso les enseñaba el profesor a los curas? Les enseñaba el mejor curso, la Biblia. Oh, y también había un curso llamado Cristología. Yo he enseñado a monjitas, y cuando yo enseñaba en un instituto de monjitas, enfermeras, llevaban un curso llamado Cristología. Sí. No, no me creen, yo he enseñado a monjitas. Sí, sí. Y cada vez que hablaba grueso de la Iglesia Católica, ellas se persignaban. Una me excomulgó, otra me llevó a su capilla. Y no te digo lo que me dijo, porque después vas a pensar que yo quería cambiarle la mente a ella, pero al final yo escuché su palabra de Dios y por eso me acerqué más a Dios, ¿ok? Gabriela, ¿qué te pasa, Gabriela? Tú siempre pensando mal de mí. Te pasaste, ¿ah? Te voy a excomulgar como la monjita me excomulgó a mí. Entonces, el profesor Toribio Rodríguez de Mendoza, que enseñaba la Biblia a sus alumnos, un día decidió cambiar esa manera de enseñanza a sus alumnos. ¿De qué manera decidió cambiar la enseñanza? Decidió que lo mejor era enseñarles libros más bacanes, libros que te laven el cerebro, libros que te cambien la mentalidad. Y esos libros, ¿qué libros eran? Los libros, no, no eran estos libros. Tampoco eran estos libros. Tampoco eran estos libros. Eran los libros de Galileo, de Newton, de Copérnico, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Entonces, estos libros, como te hablaban de usar la razón y no la fe, usa tu razonamiento para que hables de política. Entonces, ahí es donde los futuros curas les llegó la Biblia, la guardaron en su mochila para siempre y empezaron a hablar del razonamiento, de la ciencia, que la política, que la rebelión, que la revolución, que la independencia. Por eso este profesor terminó haciendo conspiraciones carolinas, porque estaba metiéndole ideas feas a sus alumnitos. Profesor, consecuencia de eso, ¿qué pasó con sus alumnitos? Agarraron la metralleta y se fueron a pelear para que hoy gocemos de nuestra libertad e independencia.
Profesor, ¿eso no es proselitismo político? Bueno, al final, gracias a ese proselitismo, como tú quieras, somos libres, ¿no? O sea que él era como Abimael, porque Abimael era conocido como el profesor champú, porque le lavaba el cerebro a sus estudiantes de la Universidad de Huamanga. Sí, pero no vas a comparar pues Toribio Rodríguez con Abimael. Toribio Rodríguez es un cura, es un prócer, él es el maestro de los próceres de la independencia. Abimael era un terruco, estaba mal de la cabeza, incluso cuando Vladimiro Montesinos se puso a hablar de sociología con Abimael, lo humilló cerebralmente, aunque Abimael se defendió con su dogmática teoría marxista, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo. Lo más chistoso de Abimael es que se alucinaba la cuarta espada, presidente Gonzalo. O sea, lo que no había hecho el abuelo Marx, el tío Lenin y el tío Mao, Abimael iba a continuar la revolución mundial comunista desde Ayacucho al mundo entero. Ah, su... Sí, ya ven, no estudian filosofía, van a terminar así bien rayados. Sí, 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 sí. Ah, con mucho respeto a tu profesor o tu profesora de filosofía, por si acaso. Después no me vengan con las quejas, ¿ah? Por si acaso. Yo estoy haciendo comparaciones nada más, por favor, ¿ya? Entonces, ya, ya, no, 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 para nada, para nada. Entonces, Toribio Rodríguez de Mendoza será acusado de las conspiraciones carolinas. ¿Por qué? Porque cambió y modernizó la enseñanza en San Carlos, eliminando lo que se llama la escolástica. ¿Cuándo no, Gabriela? Las mujeres chismosas, seguramente ves. Gabriela TV la firme. Y finalmente tenemos a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue también daba clases, pero en la Escuela de Medicina de San Fernando, y es ahí donde será acusado de que a sus alumnos no les enseña medicina, no les enseña medicina, profesor, ¿qué les enseña? Les enseña la política, les enseña a hacer los cambios, les enseña a hacer conspiraciones fernandinas, acabemos con la monarquía, fin al absolutismo, acabemos con la colonia, seamos libres e independientes, acabemos con la derecha, salgamos a continuar. Perdón, la última parte no dijo, ¿ya? Solamente hasta la independencia. Entonces, Hipólito Unanue fue el otro precursor. Muy bien, acá tenemos el Convictorio de San Carlos, como ven ahí, la Sociedad Amantes del País, de José Baquíjano y Carrillo, el otro era de Toribio Rodríguez de Mendoza, y acá está Baquíjano, su elogio al virrey Jáuregui, Toribio Rodríguez, conspiraciones carolinas, y Hipólito Unanue, conspiraciones fernandinas. Hay que tomar en cuenta que no son tan radicales ellos como los separatistas, ¿no? Son reformistas, ¿no? Radicales no son, no son peruanos, pues si los peruanos nos acomodamos al sistema, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro, eso es si un limeñito tiene plata, ¿acaso va a querer perder sus riquezas? No, pues no. Es como que uno de la derecha le digas, oye, como tú tienes plata, vuélvete comunista. ¿Tú crees que se va a volver comunista si tiene plata? Igualito acá, Lima siempre se ha acomodado, ha sido comodín Lima siempre. Por eso era tan difícil ser libre. Vamos ahora a hablar de la invasión napoleónica a España. ¿Qué tiene que ver la invasión napoleónica a España en la independencia? Veamos. Napoleón Bonaparte un día invadió España. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España, va a imponer como nuevo rey a su hermano. El rey de España había sido Fernando VII, antes había estado Carlos, luego entra Fernando, pero cuando Napo invade España, puso a su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España, más conocido como Pepe Botella por su afición a esta bebida que yo jamás he probado, así es que no te puedo decir a qué sabe, porque yo solo tomo emoliente. Entonces, ¿España lo va a querer a Pepe Botella o lo va a odiar? España lo va a odiar a Pepe Botella porque no es un rey. ¿Por qué lo va a odiar? A ver, ¿por qué España odia a Pepe Botella? Porque no es español, porque es un francés. Si tú fueras español, ¿te gustaría que un francés sea tu rey? No, never, nica. ¿Te gustaría que un chileno sea tu presidente? ¿Que un venezolano sea tu presidente? Y con bigotitos todavía. Merino, Merino, igual a Maduro. Ah, está, ahora, a todo tiene un porqué. Bueno, entonces, igualito aquí, España va a querer el regreso de su verdadero rey, y su verdadero rey se llamaba Fernando VII. Sin comentarios a lo que habla Gabriel. Además, ya te excomulgué, Gabriel, así es que tu opinión no importa.
Lo siento, Gabriela, así es la excomulgó. Y entonces con la Junta de Gobierno, no, y aunque lo digas, tu opinión está excomulgada, Gabriela, así es la vida. Bueno, los españoles quieren de regreso ¿a quién? A Fernando VII, y como los españoles quieren de regreso a Fernando VII, entonces van a crear esto que estoy subrayando, una junta de gobierno. ¿Qué es una junta de gobierno? Como su nombre lo dice, es un grupo de españoles que se juntan para gobernar España. En otras palabras, que en serio, tan malo soy, Edu, ya van dos. Pues sin querer. Bueno, repito, la Junta de Gobierno es un grupo de españoles que se juntan para gobernar España. ¿Y por qué se juntan para gobernar España? Porque no hay rey. ¿Cómo que no hay rey, profesor? Está Pepe Botella. Pero España no lo quiere. Profe, pero el verdadero rey es Fernando VII. ¿Qué le pasó a Fernando? Napoleón lo ha secuestrado. ¿Como Castillo? No, lo secuestraron y se lo llevaron a Francia. Allá. Y entonces España quiere el regreso de ¿quién? Quiere el regreso de Fernando VII. ¿Y por qué quieren que regrese? Porque es su rey amado, es su rey querido, es su rey deseado. ¿Así? Sobre todo las chicas lo amaban a Fernando. ¿Y por qué, profesor? Justo más las chicas que los hombres. Es que Fernando era un rey, wow. Tenía tenía algo muy llamativo en su cuerpo que hacía que... No quiero mejor... La cosa es que le decían el deseado. No quiero entrar en detalles porque ya después van a empezar a fastidiar. Investiguen sus curiosidades. ¿Por qué le decían al rey deseado? Bueno, entonces, España quiere el regreso, queremos a nuestro Nandito, que venga Nandito, Nandito VII, te extrañamos, Nandito VII, no lo queremos al Pepe borracho, ¿no? Además al Pepe borracho hay que decirle que se vaya, vete Pepe Botella, no quiero Pepe. Hay que ponerle chapas para que le hagamos bullying a ver si se va. El rey de las cantinas, y nada, gracias, salud por eso. Pucha, una más fuerte, el cierra cantinas, nada, salud por eso. Otra, el rey de copas, nada, chévere, salud por eso. ¿No? Otra más fuerte, el zancudo, ¿no? El zancudo le dice, no, porque pues, si no lo mata, sigue chupando. Pero nada, ni con eso lo podemos sacar. Entonces terminó habiendo guerra. ¿Guerra entre quién? Guerra entre España contra Francia. Ándale. Pero mientras la guerra se desarrollaba, los españoles ya estaban gobernando por su propia cuenta. El pueblo español asumió el poder, pero estos españoles que gobernaban momentáneamente España, ¿eran liberales o absolutistas? ¿Tú qué dices? Los españoles de la Junta que empezaron a gobernar momentáneamente España en nombre de su rey eran liberales. ¿Y por qué se habían vuelto liberales? Por culpa de leer unos libros liberales. ¿Qué libros, profesor, te volvió liberal? De Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Ah, profe, el poder de los libros. Claro, es como que tú te leas estos libros, ¿en qué te vas a convertir? Te vas a convertir en un tremendo profesional sanmarquino, por supuesto, ¿no? ¿Ya ves cómo eres? ¿Ya ves cómo eres? PDF Yal. No, Gabriela, a golpe bajo, no le gusta meter golpe bajo. Eso sí dolió, Gabriela, está bien, ya, estamos parches, ya, ni más, ya, y ahora sí, hoja cero, ya, empezamos de nuevo, sí, ya, estamos parches, chévere. Entonces, eran liberales, efectivamente, los españoles de la Junta, y como eran liberales, querían que España tenga lo que nunca había tenido. ¿Qué cosa, profesor, España nunca había tenido? España nunca había tenido un Congreso y tampoco había tenido una Constitución. ¿Por qué, profesor? Porque España siempre tuvo un maldito rey tirano absolutista. Ya, por eso es que España exige nueva constitución. España exige, pide una nueva constitución, asamblea constituyente urgente. ¿Te das cuenta? España estaba dando el ejemplo. Por eso es que crearon una constitución liberal y un congreso llamado la Corte de Cádiz. ¿Preguntas aquí? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ah, ¿yo me fui? No, ¿me lagié? No, estoy pensando qué cosa viene, porque ya me olvidé la clase. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Continuamos.
Entonces, la Corte de Cádiz es un congreso que está lleno de congresistas. Y de esos 100 congresistas que tenía España, ¿cuántos eran americanos? Americanos, no se supone que solo tienen que ser los españoles, pero son liberales, pues. Y como son liberales, decidieron que hayan congresistas americanos que representen sus colonias en España. ¡Oh, qué chévere! ¿Ah? O eso está interesante, ¿ah? Eso está interesante. Eso se llama inclusión, ¿no? Ahí está. A Alonso le gusta la inclusión. Ahí está, chévere. Entonces, España dice, no vamos a querer solamente congresistas españolcitos, también queremos congresistas americanitos. Y si son indígenas, que sepan leer y escribir, bacán. Es más, somos tan liberales, dijeron estos españoles, que hasta el presidente de nuestro Congreso de Cádiz será peruano. Dicho y hecho, Vicente Morales Duárez tuvo el honor de ser un peruano, el presidente del Congreso, del primer Congreso que tenía España en su historia. Eso sí nos hace muy dignos. Profesor, España está chévere. Me está cayendo bien España, profesor. Claro, es que los que están haciendo esto no es el rey, lo está haciendo el mismo pueblo español que se había vuelto liberal. Todos tenían su cabello largo, ¿no? Somos liberales, ¿no? Porque así son los liberales, ¿no? Entonces, ellos quieren una nueva constitución y ahí está la constitución. Profesor, ¿y qué dice la constitución? Vamos a analizar. En primer lugar, el Congreso de Cádiz decide que tanto los españoles nacidos en España y los criollos son iguales. ¿Iguales para qué? Iguales para trabajar en el mismo trabajo. A ver, ayúdame. Con las reformas borbónicas, ¿a quiénes les habían dado los mejores trabajos? Te olvidaste. A los chapetones. Muy bien, señor Christian. Y se había sacado a los criollos, pero ahora se da igualdad para que trabajes en el mismo puesto, ¿no? Eso es digno. Es como, por ejemplo, ¿qué hay más? ¿Profesores hombres o profesores mujeres en el Perú? No lo sé, profesor, no lo sé contar. Lo puedes comparar en tu colegio. ¿En tu colegio había más hombres o mujeres dando clase? ¿En las academias había más hombres o mujeres dando clase? En inicial. Pero yo estoy hablando de secundaria y pre. Hay hombres, ¿no? Debería de ser paridad de género, ¿sí o no? Como el Congreso quería, no sé si van a hacer eso, van a debatir eso, estaban pidiendo paridad de género. Entonces acá, igualdad para que tanto españoles como criollos puedan postular a los mismos puestos públicos. Correcto. También la Corte de Cádiz ordenó, queda abolido el tributo y la mita indígena. ¿En serio, profesor? Pero si son españoles, ¿por qué son tan buenos con los indígenas de Perú? Porque son liberales. Y todo liberal, ¿qué cosa es lo que ama? La libertad. Ya. ¿Actualmente los liberales aman la libertad? Claro, pero también aman el individualismo democrático. Progresa por tu propia iniciativa. Ingresa. Que no te importe los que no ingresen. Si el que no ingresa termina siendo cobrador de combi y lo encuentras y le dices, oye amigo, qué triste has caído. Yo ingresé, tú no. Qué feo, ¿no? Se supone que así no debería ser. Por eso había un presidente, un expresidente que hablaba de ingreso libre y directo a las universidades. Profesor, pero van a entrar unos cerebros todos hasta el queso. Sí, pero ¿sabes cuál es la contradicción de eso? Que hay muchos que se quedan por un punto a San Marcos. Y yo los he visto, cobradores de combi, porque sus papás ya no podían seguirles financiando más la academia. Mientras que otros hijos de papi terminan ingresando a universidades facilitas de ingresar a medicina. Con ese puntaje que sacó ese chibolo de una privada medicina, hace rato hubiese ingresado el que iba a ser médico de San Marcos. Esta es la contradicción de los que critican que no está bien el ingreso directo a las universidades. Y eso es lo que algunos están pensando, profesor, se va a quedar sin chamba porque desaparecerían las academias. Pues como decía César Hildebrand, lo hago por mi país. Y si por mi país tengo que hacer ese sacrificio, pues bienvenido el sacrificio. Ya, volviendo a la clase.
Entonces, la Constitución de Cádiz. Y en el caso de la Constitución de Cádiz, establece la monarquía constitucional, porque claro, ellos quieren que su rey Fernando VII siga gobernando España. Ellos quieren que su rey siga gobernando España, pero lo que no quieren es que su rey tenga mucho qué. ¿Mucho qué? Lo que España no quiere es que su rey tenga mucho poder, porque mientras más poder tenga un rey, la gente goza de menos qué, de menos libertad. Cuando un rey tiene menos poder, el pueblo goza de más libertad. Castillo tenía mucho o poco poder. ¿Qué demostraba? ¿Que tenía carácter o no tenía carácter? No tenía nada de carácter, no tenía nada de poder, por eso al toque se lo bajaron, ¿no? Ya ves, Castillo, por no tener carácter, ¿no? Entonces, lo que quieren es un rey con poco poder, porque así habrá más libertad. ¿Cómo te gustaban tus profesores del colegio? ¿Que sean sumamente estrictos o que sean más liberales? ¿Que tengan mucho poder o poco poder? ¿Cómo te gustaban? Como usted. Pero yo que conozco, ¿no? O sea, yo te doy mucho poder. ¿Yo qué parezco? ¿Que tengo mucho poder o poco poder? Yo te demuestro que tengo mucho o poco poder. Mitad, mitad. Poco poder, claro. Porque si yo tuviera demasiado poder, yo haría la clase así. Señores estudiantes, la clase es para que me hagan preguntas del examen. No quiero sus emoticones, sus besitos, sus cochinadas. A la clase se viene a estudiar. Así que no quiero escuchar ni una sola mosca, ni una interrupción. La clase se respeta. Si no, te despido de mi sala. Entonces la gente, ya no hay libertad para nada, ¿no? Entonces, en cambio, poco poder, más libertad. Entonces, un presidente con menos poder, el Congreso se lo come vivo, ¿no? Es la libertad de la democracia, de que está bien, cómetelo a todos los presidentes, porque para eso eres el poder legislativo. Lo malo es que el poder legislativo a veces abusa y ya se cree poder ejecutivo, ¿no? Volviendo entonces, la Constitución de Cádiz dice: la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. Me encanta eso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la nación española no le pertenece a una persona. ¿Quién se creía el dueño de España antes? ¿Quién más? Pues tu papi, el rey. Pero ahora la nación le pertenece a todos los españoles, súbditos a ciudadanos. Oh, ese es el cambio. Chévere. Libertad de expresión. Es más, puedes creer en la religión que quieras. Por eso se elimina la Inquisición para que no te persiga. Libertad por allá, libertad por acá. Es más, acá no lo dice. Los indígenas de América pueden ir a votar a elecciones. No importa que no sepan leer ni escribir. Pueden votar para elegir a quién. ¿A su presidente? No, porque todavía no somos libres. Entonces, ¿a quién? Pueden votar para elegir a quién. A sus alcaldes, a los miembros del cabildo. ¿Cuánta nota le pones a la Constitución y al Congreso de Cádiz Liberal de España con todas las reformas y cambios que está haciendo? Sé objetivo, por favor. ¿Cuánta nota le pones? 8 de 10. Otros, una más, un profesor más. 11 de 20. Mucha libertad para ser del siglo XIX. Ya, 10 de 10 y que siga progresando. Ya, 17 de 20. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué tan buena nota le pones, Claro que profesor, porque le está dando libertad a los indígenas, queda abolido el tributo, queda abolida la mita, porque le está dando igualdad al criollo. Pero te estás olvidando de quién. Del negro. ¿Verdad? Disculpa, Corte de Cádiz, Constitución Liberal Español. ¿Y el negro qué derechos va a tener? Ninguno. Pero, ninguno. ¿Pero por qué? Porque somos liberales, pero no somos fanáticos, ¿no? Ahí estaba el problema. O sea, serían liberales, pero su idea de liberal todavía no entraba en su cabecita la idea de que el negro tenga derechos. Todavía esa mente todavía no estaba totalmente consolidada. Por eso, qué bueno que no le pusieron 20 de 20 o 10 de 10, porque ahí sí te iba a reventar intelectualmente. No, está bien, o sea, qué bueno que se dieron cuenta, no fue nota perfecta la que ustedes le pusieron.
Juntas de gobierno. Profesor, un ratito. ¿Y qué pasó cuando el rey regresó a España? Sí, Fernando regresó a España porque para su buena suerte España le ganó la guerra a Pepe Botella. ¿Y por qué le ganó? Porque lo agarró borracho. Entonces España ganó y cuando ganó Fernando regresó. Y cuando Fernando regresó, ¿le gustó lo que encontró? Pues no, no le gustó lo que encontró. ¿Por qué? Porque al rey no le gusta que hayan congresos y constituciones que lo estén controlando. ¿Y por qué a Fernando no le gusta que hayan congresos y constituciones que lo controlen? Porque a Fernando le gusta que él tiene todito el poder. Ah, ya, o sea que Castillo se alucinó último minuto Fernando VII. Yo diría, ¿no? Yo diría, va por ahí, ¿no? Claro, podría ser la comparación en ese sí, ya. Pero bueno, entonces, cuando Fernando regresó, ¿le gustó o no le gustó que encontrara un Congreso y una Constitución? ¿Le gustó o no le gustó que en su ausencia y sin su permiso hayan hecho ese cambio? Para nada. Por eso Fernando no aguantó, salió por televisión y con un papelito dijo, disolver el Congreso de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812 y establezco el retorno de mi absolutismo. Y así fue como Fernando volvió al absolutismo. Oh. O sea, profesor, que por las puras está gastando sus 45 minutos de clase para que me venga a decir que llega Fernando VII y anuló todo lo que nos ha explicado. Ajá, por las puras te doy clase. Todo lo que habían avanzado los liberales y viene el rey malcriado y petardea todo. Así no es Fernando, me hace perder mi tiempo. Pero no importa, porque ya la cosa se había encendido. ¿Se había encendido? No, así no. Se había encendido políticamente, porque América empezó a tener juntas de gobierno. ¿América? ¿Y por qué América creó juntas de gobierno? Porque somos una tira de plageros, una tira de copiones. Todos nos copiamos, hasta las tesis se la plagean, los presidentes incluso, ¿no? Y por eso es que América dijo, así como España tuvo su junta de gobierno, nosotros también queremos tener nuestras juntas de gobierno. Profesor, pero la junta de gobierno de América es igualita a la junta de que se forma en España. No. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que la junta de gobierno de España son liberales y las de América también. Total, entonces prueben qué se diferencia. Se diferencian en que la Junta de Gobierno de España quieren que su rey tenga menos poder, pero que lo siga gobernando. En cambio, las juntas de gobierno de América, ¿qué quieren? Quieren que el rey ya no sea dueño de América. ¡Ah! O sea que los americanos liberales son más radicales que los liberales de España. Claro, pues. Porque América, los liberales de América quieren cortar relación con España, independencia. Ya. O sea, una cosa es que tú tengas una pareja como si fueras la junta de gobierno en España y que le digas a tu pareja, quiero romper, no quiero romper relación contigo, pero ya no me pegues, ya me pegaste mucho. Quiero seguir contigo, pero maltrátame no físicamente, solo psicológicamente. En cambio, el americano liberal que le dice a su pareja, quiero romper todo relación contigo. No, nada de forever, ¿no? Ni de ¿cómo se llama eso? Remember, no, nada, ya, rompemos totalmente. O sea, ese es el pensamiento liberal en América. Ahí está, Edu nos va a contar después su testimonio depresivo con sus ex. Correcto. Entonces, las juntas de gobierno de América tienen ideas muy radicales, profesor, y el rey Fernando VII no hizo nada al respecto. Se entera de que América ya estaba proclamando su independencia. Profe, me está diciendo que América se independiza ¿en qué año? 1809 y 1810. La Junta de Quito fue la primera en proclamarse independiente, seguido con la Junta de la Paz, la Junta de Chuquisaca. En 1810 se independiza la Junta de Chile, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Caracas. ¡Viva la independencia americana! Maldita sea, ¿en qué virreinato no hay junta? Todos tenían su junta, excepto
una que se llamaba el Perú. ¿Por qué justito el Perú no tenía junta? ¿Por qué? Porque aquí había un virrey que no dio permiso de que la tengamos. ¿Qué virrey es ese maldito desgraciado? El virrey Abascal. ¿Y por qué este desgraciado de Abascal no quiere que el Perú tenga su junta? Porque ya se enteró de que estas juntas, ¿qué es lo que buscan? La independencia. Ah, profesor, ¿y Abascal solo prohibió que Perú tenga junta? No solo prohibió que el Perú tenga junta, hizo algo más berraco. ¿Qué hizo, profesor? Destruyó todas las juntas. ¿Todas? Todititas. ¿Por qué? Para que su independencia sea aplastada. En otras palabras, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, ¿cuántos tiempos nomás proclamaron su independencia? En un año, el Perú aparece y los vuelve a conquistar. En nombre de Fernando VII. Y aplasta las independencias. ¿Por culpa de qué miserable virreinato? América no podía ser libre, dilo con mayúsculas, por culpa de ese miserable virreinato llamado el Perú. Por eso, muchachos, ¡que viva el Perú! Muy bien. Entonces fue por culpa de Abascal que se destruyó todo. Profesor, ¿y cómo el Perú se pudo chancarse a tantos países al mismo tiempo? Y hoy día no sé si con Bolivia pudiéramos en el ring de box entre la mamacha puneña y la mamacha boliviana. Yo he visto por internet que la mamacha boliviana se la reventó a la mamacha puneña. Así no es, puneña, tiene que comer más papa al caldo. Entonces, en esta época el Perú sí podía levantarse y aplastar a todas las juntas de gobierno. ¿Y eso fue consecuencia de qué? De que en Lima se encontraba el ejército más poderoso de toda América. ¿En serio? ¿En Lima? En el Perú estaba el puerto más poderoso del Pacífico, Callao. En el Perú se encontraba la ciudad más fiel a España, Lima. En Lima se encontraba la gente más tuca, pituca, recontra pituca, platuda, millonaria de toda América. ¿Y por qué, profesor? ¿Ya existía Miraflores, San Isidro? No, porque aquí llegaba toda la merca del monopolio comercial y como una clase te expliqué, Lima era la ciudad más rica, si hasta teníamos el tribunal del consulado, que es como ahorita decir la CONFIEB, la Cámara de Comercio de Lima. Alucina. Por eso es que Lima se sentía más española que peruana. Lima se sentía Madrid. Por eso es que el Perú estaba bien yuca que por nuestra propia cuenta o iniciativa nos unamos para hacer una causa común independentista. Ese es el problema del Perú. Siempre hemos sido bien fragmentados. La independencia fue un juego de intereses muy fragmentados. Profesor, y al final, ¿qué junta se salvó? Se salvó la Junta de Buenos Aires. Fue la única que Abascal no pudo destruir. Ajá. ¿Y por qué? Porque estaba muy lejos llegar hasta allá. Acá hay una pregunta importante que me hace Catherine. Profesor, pero el libre comercio no había perjudicado al virreinato del Perú económicamente. Así es, Catherine. Es decir, tu inquietud es que yo estoy diciendo que el virreinato del Perú era muy poderoso y tú me estás preguntando, pero profe, ya no era tan poderoso porque usted en la clase pasada dijo que con el libre comercio el Callao se había debilitado, el Lima se había debilitado y entonces ¿de qué poder me está hablando ahora? Buena pregunta. Lo que ocurre es lo siguiente. Esto de que Lima y Callao quedó perjudicada es cierto, pero no es que perdieron sus fortunas totalmente. O sea, fue, digamos, un puñete, pero no te desmayó la reforma comercial. O sea, fue un knockout, pero seguías vivo y se mantenían los ahorros. En otras palabras, a pesar de que Lima y Callao quedó afectado por las reformas borbónicas, la fidelidad al rey se mantenía. ¿Y por qué? Porque tenían la esperanza de que España vuelva a preferir al Callao como la ruta monopólica, que ya la había perdido efectivamente, porque ahora Chile, Valparaíso y Buenos Aires eran los nuevos puertos, efectivamente, pero Lima siempre se quedó con ese amor a España.
aunque hayan empezado a ser perjudicados, siempre había una esperanza de volver a recuperar esa lealtad, esos privilegios, ¿no? Y Lima se mantenía aún poderosa. Además, no te olvides que Lima tenía tantos soldados porque la misma España había mandado esos refuerzos al virrey Abascal. Y Abascal se bajó a todos. Pero Buenos Aires se salvó, y como se salvó, de aquí va a aparecer la corriente libertadora del sur de don José de San Martín. Profesor, así como me está contando, me está queriendo decir que los peruanos no movimos ni un solo dedo para independizarnos. No, no estoy diciendo eso. ¿Cuántos dedos sí se movió para intentar independizarnos por nuestra propia cuenta? Se movieron 4 dedos. Y a continuación te presento los dedos. 1, 2, 3, 4 rebeliones en provincias importantes hubo para intentar una independencia. La primera fue liderada por Francisco Antonio de Sela, que se rebela en Tacna en 1811. Profesor, es decir, Francisco de Sela es considerada el primer grito de Tacna, sí, porque con él se inicia las guerras de independencia peruana. Con Sela, ajá. Profesor, no lo sabía. O sea que, ¿cuándo se va a cumplir el bicentenario del inicio de la guerra independentista con el primer grito independentista de Tacna que invoca la lucha? El bicentenario de la rebelión de Sela se va a cumplir en el 2011. Claro, ahí está, 1811 más 200. Así es que, ¿cuánto falta para ese bicentenario para poder hacerle un homenaje a Francisco de Sela? ¿Cuánto falta para llegar al 2011? Ajá, sí, pues. Recién te enteras de que ya se pasó el bicentenario y nadie se acordó de Francisco de Sela. Perdónalo, Sela, porque no saben lo que hacen, porque no saben, no se acuerdan de ti. Tú fuiste el que iniciaste la lucha independentista. No proclamaste la independencia, pero iniciaste el primer grito de lucha. Ya. Sela se rebela en Tacna porque estaba ilusionado que iban a venir unos argentinos a apoyarlo. ¿Y por qué justo argentinos? Porque como Argentina es el primer país de América del Sur que se había independizado, entonces Argentina quería ayudar al Perú. ¿Y por qué? ¿Porque nos ama? No, Argentina quiere ayudar al Perú a ser libre para asegurar su propia independencia. Por eso hasta 3 expediciones argentinas quisieron entrar al Perú. El error de esos argentinos es que vinieron por una ruta compleja, por el altiplano, por el Titicaca, donde los argentinos no son de pelear en altura. En cambio, el virrey de Lima sí tenía experiencia en la cordillera. Por eso la rebelión de Sela no solo fue derrotada, sino también la llegada del argentino Castelli. 3 argentinos fueron, Belgrano y el último Rondao. El cuarto ya va a ser San Martín, que cambió la ruta y vino por el mar. Ya, esa es otra historia. Entonces Sela, primer grito de Tacna, fue derrotado, pero no importa porque el año siguiente se revela Crespo y Castillo en Huánuco. Crespo y Castillo tuvo el apoyo de sus indios guamalíes y de muchos otros criollos. Crespo y Castillo estaba en contra de España porque le habían expropiado su negocio, las haciendas de tabaco. Pero fue derrotado en el puente Ambo. Pero al año siguiente se revela otra vez en Tacna un personaje llamado Enrique Payardelli. ¿Por qué eligen Tacna cada rato? Lugar estratégico para esperar la segunda incursión de argentinos. En este caso era la de Belgrano. Fue derrotado en Camiara y luego al año siguiente se revelan los hermanos Angulo en el Cusco. Los 4 hermanos Angulo se rebelan en el Cusco, llegan hasta Ayacucho, llegan hasta Arequipa, llegaron hasta Puno, hasta Bolivia, el Alto Perú. La zona sur tembló. A su lado lo acompañaba el cacique Mateo Pumacahua, que se unió a la patria independentista. ¿Te acuerdas que Pumacahua había traicionado a Túpac Amaru 40 años atrás? Obvio, profesor. ¿Me pueden explicar por qué se volteó y ahora está a favor del Perú y está en contra de España? Yo sé, profesor, porque se arrepintió. Ja, ja, ja. Ja, ja. Se arrepintió. ¿Por qué lo hizo? Pumacahua lo tenía todo. España le había dado demasiados privilegios.
Es más, Pumacahua era presidente de la audiencia del Cusco. ¡Hala, qué tal chamba! Es como que a ti te nombren presidente de la Corte Suprema Vocal de Justicia de Lima, este de Cusco. Chambón, tenía una buena chamba. Tenía mucho que agradecerle a España. Pero un día lo despidieron. ¿Y por qué lo despidieron? Porque ese puesto se lo dieron a un criollo. ¿Y por qué? Porque la Constitución que dice, criollos y chapetones tienen que tener trabajo. Y como tú no eres criollo, ni menos chapetón, Pumacahua, estás despedido. Pumacahua se picó. Se picó tan feo. He servido al rey 40 años. He traicionado a Tupac Amaru para que me den mis privilegios. Y ahora, de buenas a primeras, me despiden. Me resiento con ustedes. Y por eso me uno a la independencia. Profesor, ¿unirse a la independencia por resentimiento te vuelve patriota? Yo no lo creo. Pero Pumacahua está como gran prócer de la independencia en todos los libros de historia. Qué mal, Ministerio de Educación, ¿ah? Qué mal que pones hombres que no merecen ser mencionados, verdaderos héroes. En cambio, hay otros libros que sí dan la versión revisionista, donde se critica lo que se tiene que criticar. En ese sentido, Pumacahua se rebeló, pero fue ejecutado a los 77 años. En Humachiri fue derrotado. Ahí, en Arequipa, fusilaron a Mariano Melgar. Profesor, ¿quién era Mariano Melgar? Tú sabes que Mariano Melgar era este personaje que les gustaba escribir los yarabís porque estaba enamoradita en plan pisadazo. ¿Cómo se llamaba la chica esta? Silvia. Pero Silvia no quiso atracar con él y por eso es que la depre en Mariano Melgar era tan fea que escribía, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se olvida Silvia? Dijo Melgar, yéndome a la guerra. Es la única manera de olvidar a la que no puedes olvidar, porque la tóxica siempre es difícil de olvidar. La única opción es hacer cosas para olvidarla, y qué mejor irte a la guerra de independencia. Y lo fusilaron a Mariano Melgar. ¿Vieron el año pasado en el documental de Latina Los Otros Libertadores? Me gustó la de Mariano Melgar, la de Tupac Amaru también. ¿Han visto o no han visto? ¿No? En plena pandemia nos metían bicentenario, algo, ¿no? Al menos algo Latina tenía que haber hecho. Y así, el Perú fue derrotado. Profesor, si hubiesen ganado los hermanos Angulo, ¿hubiese venido San Martín? ¿Sí o no? Si hubiesen ganado los hermanos Angulo, no hubiese necesitado que venga San Martín, porque los hermanos Angulo habrían proclamado la independencia y uno de los Angulo habrían sido el primer presidente del Perú. En consecuencia, el Cusco hoy sería la capital del Perú. Bolivia no existiría, porque todo Bolivia hoy sería Perú. Y la zona sur estaría más desarrollada. En cambio, hoy es la más pobre y por eso es que esa zona es la que quieren gobiernos de izquierda. Y no estoy hablando solo de Castillo. Si tú te pones a investigar, la gente que hizo ganarle a Ollantumala era gente del sur. Pucha, profe, los hermanos Angulo no ganaron. Fue una gran oportunidad. Entonces, caballero, nomás a esperar que venga la ayuda extranjera. Bienvenido, San Martín. San Martín cruzó la cordillera de los Andes, llegó a Chile para luego venir al Perú por mar. Una vez que llega a Chile, independiza Chile con la batalla de Maipú. Liberada Chile, dejó en Chile a su primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente de Chile? No sé, profesor, yo soy peruano. Pero tenemos que saber los presidentes de nuestros vecinos, ¿no? El primer presidente de Chile se llamó Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins. No era ñaja ñaja, así se escribe el apellido. Y Chile se quedó tranquila con su O'Higgins y empieza la historia de la República de Chile. Yo tengo un libro de la historia de los presidentes de Chile. No te lo voy a vender, obviamente, porque tú no necesitas esos libros. Pero la historia de Chile es interesante, ¿eh? Yo me he puesto a investigar la historia de Argentina. Todavía me falta comprar mi librito, la historia de Argentina. En cambio, tú con la justa te estás estudiando la historia del Perú, ¿no? Hay que estudiar también la de nuestros vecinos. De nuestros vecinos también hay que saber. Bueno, profe San Martín, para venir por el mar, ¿qué necesitó? Bueno,
barco, pues, ¿no? Entonces vino su barco, perdón, borra esto, porque no era caviar el barco, era un barco argentino. Entonces, cuando decide llegar, va a desembarcar en la llamada Bahía de Paracas. Va a desembarcar en la llamada Bahía de Paracas, en donde se acostó al lado de un tremendo tronco de palmera y soñó con esos tremendos pájaros de alas rojas y pecho blanco. Esos pájaros existen. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Se llaman parihuelas, dice. Ya pues, como parihuela es lo que me está cocinando mi mami ahorita, ¿eh? Ahorita tengo ganas, a las 3 tengo ganas de almorzar mi parihuela. Se llaman parihuanas se llaman, con P, no con M, ¿eh? Esas aves son las parihuanas. Y me gustan las parihuanas. Yo he visto una parihuana en vivo y en directo cuando viajé a Ica. Tienen unas enormes alas. Y me acuerdo que yo después me pasé cantando la canción Libre como el aire que... Ya, bueno, perdónenme, mis gustos musicales. Así que me acordé de las parihuanas de San Martín. Profesor, entonces por las aves es que los colores de la bandera... Es una teoría. Hay otras teorías. Profe, diga las otras teorías. Que San Martín estaba fumando un cigarrito, pero como no era cigarrito, era un alucinógeno llamado el opio, que le encantaba meterse su opio por un tema de dolor de estómago, porque la gastritis en esa época solo se trataba con fumaderas de opio para que se te adormezca el estómago y ya no te duela. Oye, no, San Martín tenía una gastritis horrible. Y entonces, como estaba ahí relajado, vio las aves y entonces ahí alucinó bonito y dijo que así serían los colores de la bandera. En el colegio no nos cuentan esto porque está difícil decir que la primera bandera a un niño nació de un troncho de San Martín. Después los niños van a seguir su ejemplo y eso no hay que lograr. Por eso recién en la academia ya se cuenta eso. Muy bien. Incluso hay una versión mucho más fea que la del tronchito de San Martín, de que es roja y blanca porque cuando San Martín llegó decidió ponerle el rojo de la bandera chilena y el blanco de la bandera argentina. Nuestra bandera es chileno-argentina. Ajá, gracias Chile, gracias Messi. Bueno, son teorías nada más. Lo cierto es que San Martín, antes de venir al Perú, un inglés había venido. Ese inglés se llamaba Cochrane. Alexander Thomas Cochrane. Profesor, ¿cómo se escribe? Se escribe Cochrane. Ahí está, Cochrane. Cochrane. No, no es lisura, así se escribe, Cochrane, pero se pronuncia Cochrane. Cochrane. Ya. Como la calle Cochrane del Callao. Entren a Google Maps y visiten la calle Cochrane del Callao. Da un tour por la calle Cochrane del Callao y me cuentas luego tu experiencia. ¿Ya? Está cerca al barrio de Loreto, al barrio de Castilla, a 2 cuadras de Barracones. ¿Ya? Cuando quieras, visita el turístico Callao, ¿no? Mi barrio. Entonces, Cochrane decidió bloquear el Callao. ¿Por qué, profesor? Para que los españoles queden adormecidos y no intenten nada. ¿Y Cochrane por qué vino a ayudarnos si es inglés? Un extranjero que viene a ayudar a otro país lo hace a cambio de ¿qué? Platita. ¿Cómo se llaman los que matan acá? Los que matan a cambio de un sueldo. Y no me digas sicario, porque estamos hablando de cosas políticas. Se llaman mercenarios. Se llaman mercenarios. Sicarios son los causas de ahí, tú ya sabes, de Roidel. Roidel, bienvenido al bar. Cochrane entonces era un mercenario que vino a apoyar la causa de la independencia. Profesor, ¿quién contrató a Cochrane? Chile. Yo pensé que San Martín. No, Chile lo contrata a Cochrane para que Cochrane obedezca las órdenes de San Martín. Profesor, ¿de dónde sacó los barcos San Martín para venir al Perú? De Chile. ¿Y Chile se los donó? Sí. ¿Y por qué Chile quiere que ¿Y por qué Chile ayudó al Perú? Porque Chile es bueno, quiere que el Perú se independice. Pregunta, ¿por qué crees que Chile quiere que el Perú se independice? Chile le dice a Cochrane, Cochrane, convence a San Martín de que San Martín tiene que desembarcar en Callao, por eso tú tienes que bloquear el Callao
para que el Callao esté adormecido. Entonces San Martín entra con su ráfaga de bomba y mata al virrey, mata a todos los pituquitos criollos de Lima, llama a todos los hombres de la sierra para que ayuden con sus tremendas boleadoras a matar a los blancos, para que de esa manera se destruya el Callao, todo Lima quede incendiada, la economía del Perú se paralice y los hombres de la sierra son los que tienen que gobernar el Perú y una anarquía total. Y de esa manera el Callao se debilita, Lima desaparece como ciudad rica y pituca de América y Chile va a ser la nueva potencia sudamericana. Ahora ya sabes por qué Chile contrató a Cochrane, para convencerlo a San Martín de que entre de frente y destruya Lima y que la independencia sea sobre fuego y escombros. Pero San Martín, ¿qué le dijo a Cochrane? Andate, no voy a proclamar la independencia de la manera más cruel y violenta, che. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa, bobo? Vamos a hacer la independencia de manera pacífica. Vamos a negociar la independencia. Por eso, cuando llega a Paracas, San Martín establece su cuartel en Pisco y le manda una carta al virrey Pezuela, ya no era Bascal, era Pezuela, y le dice: virrey Pezuela, quiero contigo una entrevista en Miraflowers. Y así fue como el 25 de septiembre de 1820 los representantes de San Martín se reúnen con los representantes del virrey Pezuela en la conferencia de Miraflowers. Resultado, fracaso total. ¿Pero por qué? Los de San Martín proponen a los del virrey: acepta la independencia, che virrey. Pero los del virrey, ¿qué le dicen a San Martín? El Perú es colonia de España y usted no es nadie para quitarle al rey lo que es el rey. Reconozca que el Perú es colonia española. Y también reconozca la Constitución de Cádiz que ha entrado en vigencia. No reconozco nada, dijo San Martín, porque la Constitución de Cádiz, si bien da igualdad, no da libertad. Y se acabó. La conferencia fue un fracaso. Pero al menos San Martín está haciendo las cosas como se deben de hacer, pacíficas o violentas. ¿Cómo se solucionan los problemas de un país de manera pacífica o violenta? San Martín está dando el ejemplo de que las cosas se realizan de manera pacífica. En cambio, ¿quién es el de la propuesta que las cosas se solucionan a sangre y fuego? El que da la propuesta que la independencia tiene que ser a sangre y fuego es un venezolano llamado Don Simón Bolívar. Te voy a encontrar, Cristian. Te voy a encontrar, Gabriel. Y cuando los encuentren, prepárense, porque ahí van a sentir lo que ustedes mismos están escribiendo por las calumnias que me están haciendo. ¿Ah? Malos, ¿ah? Bien malos para hablar. Hablan grueso ustedes, ¿ah? Y sin fundamento. Sí, sí o no, chicos, sí o no, que esta gente berraca que tengo aquí en la sala, ¿no? Todo violencia nomás quieren, ¿no? Y todavía me acusan a mí de violentista. Yo soy recontra pacífico, muchachos, ¿no? ¿Qué les creen? ¿Qué se creen ustedes? Yo amo la naturaleza, yo amo la paz, ¿no? Si yo incitaría a la violencia, estaría ahorita haciendo las marchas. Los cambios se realizan de manera pacífica. Los cambios se realizan haciendo marchas pacíficas, como si fuera la procesión del Señor de los Milagros, bailando en el pasacalle. Así se hacen los cambios. Te apuesto que si haces una marcha pacífica, el gobierno al toque va a hacerte caso. Te apuesto. Y si no me creen, hagan su marcha pacífica para ver cómo les van a hacer caso. ¿Ya? Entonces San Martín era muy pacífico. Por eso la entrevista de Miraflores fue solo un fracaso. Pero no importa, porque San Martín, como seguía en Pisco y había establecido su cuartel general, decidió enviar a su amigo Álvarez de Arenales a la Sierra Central. ¿Para qué? Para decirle a los peruanos de la sierra que la noticia de la independencia está más cerca que nunca. ¡Viva, viva!, dijeron los campesinos. San Martín ya está en el Perú. Arenales había ido a darles la buena noticia. Y de pasadita, ¿a qué fue Arenales? A ver, no solo Arenales fue a darles la noticia de que la independencia está más cerca que nunca, sino también, correcto, señor Christian, a reclutar soldados indígenas. ¿Cómo se llamó el ejército de soldados indígenas que creó y reclutó Álvarez de Arenales? Se llamó Ejército de Montoneros.
guerrillas campesinas. Estos montoneros y guerrillas campesinas, esos cholitos que van a darlo todo de sí, y no solamente hombres, sus mujeres colaboraron, acompañaron a su marido, porque eso es pareja, eso es amor. La mujer está donde el hombre lo necesita, para cocinarle, para que el hombre coma y pelee bien almorzado, para que la mujer lo recoja si cae herido y le cure sus heridas, para que la mujer lo acompañe toda la noche cuando el hombre está con insomnio y con estrés, porque está en un estrés de guerra. Estas mujeres son las que cargaban la cocina, la refrigeradora, las ollas, los costales de papa, los hijos en la espalda, porque el marido solo tiene que cargar el arma y tiene que ir adelante a 3 metros de la mujer. Esta era como su cola, como su rabo, hasta el perrito tiene derecho de ir adelante, pero su esposa siempre atrás. Las rabonas. Profesor, ¿eso no es machismo? Obvio. ¿Me está diciendo que en la sierra hay machismo? Obvio. Profesor, ¿Castillo es machista? Obvio. Pero es católico también. Y conservador también. Es raro, ¿no? Un comunista católico. Eso es raro, ¿no? Eso solo pasa en el Perú, ¿eh? Porque los comunistas son recontrateos, ¿no ves que no creen en el idealismo, solo creen en el materialismo? Pero bueno, cositas que son consecuencias de nuestra gran heterogeneidad. Sí, Graciela, yo soy católico, pero no me he bautizado todavía. No sé si la iglesia me aceptaría o no ingreso. No reúno requisitos, pero yo sí soy católico. Entonces, Arenales se fue a la sierra y luego San Martín se fue a Huaura. ¿Y por qué se fue a Huaura? Porque era un lugar propicio para poder comunicar la independencia con el norte. Huaura también era un lugar propicio para esperar la llegada de Arenales de su expedición a la sierra. Y en Huaura fue que San Martín proclamó la independencia por primera vez en un histórico balcón, el famoso histórico balcón de Huaura. ¿Conocen el histórico balcón de Huaura, donde San Martín proclamó la independencia por primera vez? ¿Dónde queda, profesor? En Huaura. Hay un balconcito ahí. Ahí se guarda la primera bandera del Perú, la que creó San Martín. Claro, esta que tenía 4 triángulos, ¿no? Me salió feo. Esa porque tiene así, rojo y blanco. La de 1820, ajá. La original, ¿ah? Se guarda ahí. Bueno, se guardaba, se la robaron, ¿no? Se la robó hace 25 años el MRTA, estos malditos terroristas. Pero no importa porque la policía, el ejército, pero no lo recupera, lo recupera. La recuperamos, la tenemos otra vez. Hasta hace 10 años que se la volvieron a robar unos delincuentes comunes. Pero la policía la recuperó. Ah, ya ves, nuestra policía recuperó la bandera original. Y ahora nuevamente se encuentra en el Museo de Huaura, ¿no? Ahí, está ahí todavía, esperando que alguno de ustedes vaya y se la vuelva, vaya y la visite, ¿no? Vaya y la visite. Entonces, ese es el histórico balcón de Huaura. Y que por eso, además, Huaura está cerquita a Lima, cerquita a Lima. A continuación, a San Martín le pasaron acontecimientos muy favorables. ¿Cómo qué acontecimientos favorables, profesor? Por ejemplo, una vez yo me gané una tele, acontecimiento favorable, en un sorteo en el colegio donde yo trabajaba. Yo soy bien piña para ganarme algo. Es la única vez en mi vida que me gané una tele, en un sorteo del día de no sé qué. Pero a San Martín le pasaron mejores cosas. Por ejemplo, se entera que todo el norte del Perú estaba proclamando la independencia. ¡Hala, qué suertudo! San Martín no necesita ir hasta Tumbes, hasta Guayaquil, hasta Piura, hasta Maynas a convencerlos de que la independencia no es necesario. Todo el norte, tipo efecto dominó, todo el norte se proclama independiente. Punto favorable para la independencia. ¿Qué más pasó con San Martín? Un grupo de soldados españoles fiel al virrey se quitó la camiseta española y se puso la rojiblanca y se unió al ejército de San Martín. Punto a favor, profesor. ¿Cómo se llamaba ese batallón español? El batallón Numancia. Profe, disculpe, ¿por qué lo hicieron? ¿Traidores a España? No, es que eran peruanos. ¿Qué?
eran peruanos que servían en el ejército español. Y al último minuto reaccionaron y se unieron al ejército patriota. Entre ellos estaba Agustín Gamarra y muchos caudillos, futuros presidentes del Perú. Entre ellos un chibolo de 14 años llamado Salaverry. Salaverry, 14 años, y se unió al ejército patriota. Y lo hizo por amor al Perú, ¿verdad, profesor? Lo hizo porque le ofrecieron una enamorada. Y ya sé lo que me están preguntando, ya sé lo que están diciendo. Profesor, no sé cuándo dice usted verdad o cuándo bromea. Todo lo que te estoy diciendo es verdad. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden creer porque en el colegio está prohibido decir estas cosas. ¿Quieres la fuente? Léete el libro de Timothy Annan. Ahí encontré ese dato, bien caleta. El libro de Timothy Annan. Es un historiador especialista en independencia. Ah, sí, también está acá porque si tú ves la bibliografía, hay como 50 libros ahí en la bibliografía de todo lo que me he tenido que leer para hacer estos libritos que te ayudan a ingresar, no como otros que todo lo quieren fácil, ¿no? Como si no tuvieran 20 solcitos para gastar Duracell, ¿no? Devotos de la Virgen del Puño, ¿no? ¿Quiénes serán esos? Pues, sí, pues. Bueno, entonces, todo lo que le está pasando a San Martín son muy buenas noticias, muy buenas noticias. ¿Quién es el virrey Moncesazo que no está haciendo nada para frenar a San Martín? El virrey Moncesazo se llama Pezuela. Por eso es que a Pezuela, por incapaz, le hacen golpe de estado. ¿Quién se lo hizo? La Serna. Motín de Asnapuquio. El nuevo virrey ahora es la Serna. Y la Serna inmediatamente, molesto, quiere una cita con San Martín. San Martín, quiero contigo una entrevista. ¿En dónde? Punchauca. ¿Dónde quedó eso? Caraballo, la zona de Canta, norte de Lima. Hablaron, en este cuarto hablaron. Profesor, como que le falta una pinturita, ¿no? No, pues antes estaba más bonito. ¿Y qué hicieron ahí? Hablaron. ¿Qué propone San Martín? La independencia y también la monarquía constitucional. ¿Qué le responde la Serna? Reconozca que el Perú es colonia de España, la misma cantaleta que el otro virrey. Pero San Martín lo quería convencer de otras maneras. ¿De qué maneras, profesor? Le dijo, mira, che, virrey la Serna, si tú atracas la independencia del Perú, tú puedes seguir gobernando el Perú momentáneamente, así como Dina Boluarte, hasta que yo traiga al rey europeo que va a ser el primer monarca del Perú. Una vez que lo traiga, ya tú te largas. Pues. Vas a ser regente. Esa fue la propuesta de San Martín, profesor, el virrey La Serna. Sí, todo tal como te lo he dicho. Solo borra la palabra Dina Boluarte. Esa parte nomás no lo dijo. ¿Ya? Y así fue como la conferencia de Punchauca también es un fracaso. Ah, su San Martín viene de fracaso en fracaso. Me hace acordar a unos alumnos de otra academia, que muy triste su historia, pero no, ya. Y entonces esta es la famosa casona, antigua hacienda de Punchauca, ¿no? Coliflor, ¿cómo que coliflor? Y al final, profesor, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a proclamar la independencia, profesor? Que ya me está saliendo coliflor en mi asiento. Ya, ahorita, ya. Para entender la proclama de independencia, sucede que el virrey La Serna un día cometió el peor error de su vida. ¿Cuál es el peor error de su vida, profesor? Todos hemos cometido el peor error de nuestra vida. Yo también. Pero no me quiero acordar porque eso sí me da de Yo he cometido muchos errores. Pero siempre hay un error bien feo en tu vida. Casarse. Ay, ay, ay. Sí, pues. Muchas cosas que ustedes hablan son reproducciones de la familia. Ya, ahí lo dejo. El peor error del virrey La Serna fue haber abandonado Lima y haberse ido al Cusco. Haberse ido al Cusco. Pero no se fue solo. Entonces, se fue con todo su ejército. Con todas las tropas españolas, Lima quedó sin soldadito, quedó insegura, quedó calatita. ¿Y por qué se fue el virrey? Porque se enteró que San Martín lo va a agarrar por 4 lados.
Profesor, que te agarren por 4 lados duele, yo diría, ¿no? Profe, enséñeme esos 4 lados, por favor. Estoy deseoso de saber la estrategia que San Martín tenía para asfixiar Lima. ¿No ves en el mapa los 4 lados? San Martín en cualquier momento ataca desde Guaura, ataca con Cochrane desde el mar, ataca desde Pisco, ataca desde la sierra donde está Arenales. 4 lados. ¿Verdad, profesor? Y si el virrey quiere escaparse por la sierra, Arenales la agarra. Quiere escaparse por el Callao, Cochrane la agarra. Quiere escaparse por el norte, en Guaura la agarra. Quiere escaparse por el sur, en Ica hay soldados sanmartinianos. Y si se queda, San Martín ordenaría ataque por acá, ataque por acá, ataque por acá, ataque por acá, y háganle sándwich cuádruple. Ahora entendiste por qué al virrey no le gustan las hamburguesas. Por eso se escapó al Cusco. Oh, y una vez que el virrey huyó al Cusco, San Martín tenía camino abierto para entrar ¿a dónde? El camino abierto para ingresar ¿a dónde, pues chicos? A Lima, a Lima. Y una vez que ingresa a Lima, proclama la independencia. Ahí está chévere, proclama la independencia. No te voy a decir las palabras que dijo porque tú ya lo sabes de paporreta. En este momento el Perú es libre, independiente y bla, bla, bla. Y viva la independencia y viva el Perú. ¿Sabes lo que no me gusta de esta acuarela? Que todos están enseñando el trasero. Así no es, el pintor. El pintor de Lepiani es el que decidió hacer el retrato todos de espaldas. No puede, así no es. Claro, profe, para que se vea la multitud. Y encima, todos eran limeños. ¿Y cuál es el problema? Que aquí hay indígenas y hay negritos. Mira, acá hay un negrito. Mira. Eso no fue verdad. Se prohibió que negros, esclavos e indígenas ingresen a Lima a escuchar la proclama de independencia. La proclamación solamente fue entre gente de la derecha, de la People is Nice, de la High Life. Anda, profe, en serio. En serio, profesor, ¿cómo se llamó el que pintó este retrato? Se llamó Juan de Lepiani. ¿Y quién es Juan de Lepiani? Él. ¿Qué? Él se autopintó y él es el único que da la cara, ¿no? El primer selfie de la historia, ¿no? Eso se llama egocentrismo, ¿no? Figuretismo, ¿no? ¿Sabían la historia de ese cuadro? Es bien interesante. Si van a estudiar historia del arte, este cuadro es maravilloso para analizar. Entonces, José de San Martín es el que aquí hace la proclamación y bueno, 28 de julio. Y así, somos libres. Seámoslo siempre. Sin embargo, hay un detalle que no te he dicho. ¿Cuál es el detalle, profesor? Cuando San Martín hace su ingreso a Lima con sus 4.000 soldados argentinos, ¿qué encontró en Lima? A. Lima estaba pacífica. B. Lima estaba convulsionada. C. Los criollos ya habían hecho toda la ceremonia y los preparativos de la comilona y de la proclamación. A, B o C. ¿En qué situación San Martín encontró Lima? Una Lima pacífica, una Lima convulsionada o una Lima con todos los preparativos para que entre rápido. Totalmente convulsionada. Los negros y los indios, enterados de la noticia de último minuto que el virrey acababa de abandonar la capital, decidieron empezar a matar a todos los blancos. ¿Y por qué? ¿Y por qué recién y no antes? Porque los blanquitos de Lima, que eran solo el 6% de la ciudad, tenían el apoyo de las tropas del virrey. Por eso ningún negro, ningún indio podía vengarse de los 300 años de esclavitud. Pero como las tropas del virrey ya se largaron al Cusco, ahora Lima está insegura. Entonces empezó el pánico social. Por eso es que pidieron los limeños a gritos: San Martín, ¿tú tienes tropas argentinas? Sí, che, tengo 4.000. Entra a Lima, por favor, entra a Lima, te lo pedimos. Lima te pide que ingreses a Lima. Y San Martín creyó que le estaban pidiendo que ingrese a Lima para proclamar la independencia. No, le estaban diciendo: ingresa a Lima para que con tus soldados nos protejas de la chusma plebeya que se quiere vengar de nosotros. Profesor, así fue la independencia. San Martín entra a Lima y encontró que Lima no quería ninguna independencia. San Martín los tuvo que amenazar diciendo: si no aceptas la independencia, me largo a mi Argentina, me llevo todo tu ejército, a ver si ustedes solitos van a poder con todos los negros, con todos los indios. No, San Martín, pucha que ya.
Pero San Martín, si atracamos con la independencia, ¿vamos a seguir teniendo esclavos? ¿Vamos a seguir conservando nuestros títulos de nobleza colonial? San Martín dijo, yes. Está bien, atracamos entonces, porque si no, no atracaba. Pregunta, en el próximo desfile militar por fiestas patrias, ¿te atreverías a marchar orgulloso en las fiestas de 28 de julio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Por supuesto que sí, profesor, pero fue una independencia bien lacra, profesor, donde no todos estábamos unificados, profesor. Eso sí, Lima le preparó la fiesta de independencia a San Martín cocinando comida francesa. Pero, profe, ¿y la comida peruana? Ah, le invitaron a ver una corrida de toros en Acho. Fiesta típicamente española. Las limeñas se lo sacaban a bailar a San Martín. Adivina qué música colocaron. ¿Perreo no? Colocaron música española, con zarzuelas y castañuelas. El porón pom pom, ¿no? Porón, 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 ¿no? Profesor, o sea, ni guainito, ni una de chacalón se pusieron, nada. Fue una fiesta como si fuera una fiesta madrileña. Ahí no es. En fin, pero a pesar de la desgracia de cómo fue una independencia no tan fuerte ni patriótica, las Fuerzas Armadas obviamente tienen una versión distinta, ¿no? Por eso es que el delito de ser historiador es tumbar mitos. Ese es es que los historiadores investigamos con los documentos e interpretamos lo que vemos en el documento. Pero bueno, las Fuerzas Armadas tienen esta visión nacionalista, porque para eso estudian pues ser oficiales del ejército, de la marina y el chorrillo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que sigan marchando. Y yo también me gusta marchar, o sea, a pesar que yo soy historiador, a mí me encanta levantar la pierna, ¿no? Antes podía 180 grados, ahora solo 90, ¿no? Tú sabes que ya se oxida el cuerpo, ¿no? Me acuerdo que mi amiga del colegio 360 grados, no, es amiga lo máximo. Bueno, y entonces no sé si tú también levantabas la pierna para sentirte más peruano. Y entonces así es como se da la proclama. Y después de ello, ¿San Martín se va o se queda? San Martín se queda a gobernarnos como protector. Y se establece el protectorado. Profesor, él es el primer presidente del Perú entonces, ¿no? No, ¿cómo ser presidente si a él le vale madre la república? Él quiere monarquía. Él fue el primer rey. No, él no fue rey. Entonces, ¿qué fue? Protector. La primera forma de gobierno que tuvo el Perú, que solo duró un año, fue el protectorado. Sí, y de ahí república. Pero San Martín, ¿qué deseaba convencernos? De que la mejor manera de gobierno era la monarquía. ¿Qué hizo durante su gobierno llamado el protectorado? Creó 3 ministerios, eso es organizar el Estado. Libertad de imprenta, para que hayan periódicos que publiquen y critiquen, porque eso es la democracia, se basa en que tú tengas la libertad de hablar, de criticar, de decir lo que piensas, así como nuestra ilustrísima prensa dice lo que piensa y tienen todo el derecho de salir en su noticiero a hablar lo que piensan de la izquierda, porque eso es democracia, eso es libertad, aunque no te guste lo que diga, la democracia se basa en la libertad. Por eso es que en nuestros canales de televisión tenemos la mitad de canales son de derecha y la otra mitad de canales son de izquierda, porque eso es libertad democrática. ¿Existen canales de izquierda en la televisión peruana? Debería de haber mitad, ¿no? Porque eso es la verdadera democracia, ¿no? Oye, pero exitosa, ¿no? Exitosa tiene al tío Nicolás Lucar, ese es de izquierda. No, Nicolás Lucar tiene su historia. ¿Sabías que Nicolás Lucar es trotskista? Profe, lo va a denunciar por difamación. Por favor, el mismo Nicolás Lucar aceptó, soy trotskista y a mucha honra. Estoy hablando cuando era chivolo, eso es cuando cargaba al guerrillero, ¿cómo se llama? El guerrillero que Nicolás Lucar cargó cuando era chivolo. Hugo Blanco, profe, me está hablando de las guerrillas de los años 60, previo a la reforma agraria. Claro, pues hijo, hay muchas cosas que tienes que saber. Ahí está Anthony, seguramente ya se leyó los libros de presidentes, los 2 tomos, donde se cuenta esos detalles. Ese Anthony, buen Anthony con los libros de 2 tomos, y ya te leís, por eso sabes esos temas. También crea la Sociedad Patriótica, donde San Martín lo que busca es
convencernos, como les dije, que el Perú tenga reyes o presidentes. Quiere convencernos de que lo mejor para el Perú es que tengamos reyes. No sé por qué se ríe Gabriela, o sea, yo no he contado ningún chiste, o sea, yo estoy hablando de que el libro de presidentes te ayuda a ingresar, o sea, Gabriela piensa que yo soy un maldito caviar capitalista que por un lado hablo a favor del colectivo y después me pongo a promocionar mis libros, como si mis libros costaran 50, 60 soles y los vendiera ese precio, ahí sí dime con todo tu derecho, gordo porqui, pero yo, precio popular, precio básico, como Henry Ford que vendía sus autos a tan solo $300. Eso es ser un empresario que piensa en el bolsillo del populoro. Así que, Gabriela, rechazo tu ironía risible. Entonces, San Martín quiere una monarquía constitucional, no quiere una monarquía absoluta. Profesor, pero ¿cuál es el argumento de San Martín y de su ministro Monteagudo para convencernos de que la monarquía es mejor que la república? El mejor argumento que tiene Monteagudo y San Martín es que el Perú es un país muy grandazo, que tiene muchas razas, muchos colores, muchos niveles socioeconómicos. Somos un país recontra variado y mientras más tutti frutti seamos, es más difícil que la república triunfe. Las repúblicas solamente triunfan en países chiquititos. ¿Qué tan chiquitito, profesor? Así chipicitos nomás. ¿Pero qué tan chipicitos? Del tamaño de, a ver, imagínate que el Perú sea del tamaño de Jesús María. Ahí sí triunfaría la república, porque ese presidente del país del tamaño de Jesús María, hace rato conocería los problemas de sus 1000 habitantes nomás que tiene el país de Jesús María. O del Lince de Breña, el que tú quieres. Pero somos un país de 30 millones de profesor. Dame un ejemplo de países chipilandias donde ha triunfado la república y la democracia. Las polis griegas. Ah, es cierto. Atenas, una ciudad-estado chiquitita y triunfó la democracia. Pero en países grandazos, lo que triunfa es la monarquía. Es la única manera de manejar un país tan grande y tan complejo. Además, el Perú no reúne las condiciones porque no sabemos votar. ¿Y por qué no sabemos votar? Porque tenemos un grave problema de luces. Yo pegué la luz, profesor. Me refiero de ilustración. Me refiero de falta de educación. Solo votamos porque el candidato te ofreció tu tapercito o tu tacita naranja o tu almanaque naranja. Hasta ahora tengo el tupper naranja y mi mamá, está mi mamá. Y yo, mamá, por favor, no, que esa porquería de castigo. No, que se ve que se. No, que porque Keiko no fue. Pero ¿qué puedo hacer? Es mi mamá, ¿no? Entonces, suele pasar en las mejores familias, ¿no? Y entonces tengo ahí mi tapercito, ¿no? Entonces, ese es el tema. Para Monteagudo, lo mejor... Ay, esa no te la perdono, Edu. Esa no te la perdono, Edu. Voy a pensar una para reivindicarme. A ver, entonces, a países más grandes, la monarquía es la única que puede triunfar. ¿Por qué, profesor? Más ignorantes, más súbditos. Entonces, ¿un rey gobierna con ciudadanos o con súbditos? Un rey gobierna con súbditos, profesor, porque si fueran ciudadanos no sería rey. Claro, como los peruanos somos ignorantes, faltos de ilustración, no sabemos votar y somos recontra pobres y analfabetos, tenemos una mentalidad servil. ¿Y qué es lo único que complementa una mentalidad servil? Un rey. Un rey encaja con la mentalidad del peruano. Un presidente no encaja con la mentalidad del peruano. Además, nadie está hablando de un rey malo, estamos hablando de una monarquía como Inglaterra, donde va a haber congreso y parlamento, o sea, tampoco es que el rey va a hacer lo que le da la gana, si no San Martín estaría loco. Mira, San Martín hubiese querido que el Perú tenga presidentes, pero lamentablemente el Perú no reúne los requisitos porque para que el Perú tenga una república con presidentes, un requisito básico, ¿cuál es? Según San Martín y Monteagudo. El mínimo requisito para que el Perú pueda triunfar como presidentes y república es que hay una mínima desigualdad. O en otras palabras, el Perú no reúne condiciones de igualdad.
La democracia se basa en igualdad. Profe, me está diciendo que los demócratas son comunistas. No he dicho eso. Comunismo es igualdad total. Estoy diciendo desigualdad, pero mínima. Y el Perú no tiene desigualdad mínima, tiene desigualdad macro. En ese contexto, la república no va a funcionar. Peruanos, no cometan el error de seguir las ideas de la Revolución Francesa, liberté, igualdad, fraternité. No cometan la estupidez de creer que como Estados Unidos es una república, ustedes también van a... Son otras realidades. El Perú tiene otra realidad. No va a cuadrar la república. Te apuesto de que entre 200 años, decía San Martín, ya los quiero ver. Ya los quiero ver marchando en el Bicentenario o una pandemia donde el Bicentenario desnudó nuestras falencias de 200 años, ¿no? Y ahí los quiero ver cuando ustedes digan, pucha, oye, ¿para qué sirve la República? Y ahí yo voy a aparecer y les dije monarquía, y ustedes dale y dale con la cantaleta de la República. Profesor, San Martín proponía una monarquía donde se mantenga el poder por dinastía. Sí, por eso es que San Martín quiere que ese rey venga de Europa, que sea de la dinastía Borbón. Si no es de España, que sea de Francia. Y si no es de Francia, último minuto de Polonia, pero Polonia estaba emparentado con Alemania. Ya que sea un rey nazi, pero que sea europeo. Y en los mapas, ¿cómo hubiésemos salido? República del Perú, nada, el Imperio del Perú. Y Chile, República Chilena. Y Bolivia, República Boliviana. Y Venezuela, República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez. Y Colombia, República de los Cafeteros. Y Perú, el único que diga Imperio del Perú, dinastía de los Hohenzollern. ¡Qué miedo, profesor! ¡Qué miedo! Por eso, José Faustino Sánchez Carrión decía, monarquistas, métanse la monarquía por donde el sol nunca entra. Están hablando pavadas. La república es la mejor opción. No, que somos ignorantes. Con la república vamos a tener propuestas de alfabetización. ¿Para qué nos hemos independizado? Los monarquistas están tarados. Nos hemos liberado del rey de España para que ahora venga un rey y nos gobierne en nuestras narices. ¿Cuál es el chiste? Se supone que la república no es perfecta, de acuerdo. Pero tener un rey nos va a hacer más súbditos. Tener un rey nos va a hacer más acomplejados. Porque el rey es considerado hijo de Dios. Es como que si entre al palacio el Inca. Y en el imperio de los incas tú veías al Inca y te postrabas al suelo y le besabas sus pies. ¿Tú quieres eso para el Perú? En cambio, con un presidente, el presidente sabemos que nosotros lo hemos elegido, aunque elijamos mal, pero ha sido nuestra elección. En cambio, el presidente no lo va a elegir el pueblo. Además, el presidente puede estar chueco, pero solo hay que aguantarlo 5 años, o en el caso peruano, 1 año, como está de moda. Pero al rey hay que aguantarlo toda la vida. Entonces, no me voy a aguantar toda la vida teniendo un rey chueco, ¿no? La república tendrá sus defectos, pero es la mejor manera de proponer lo que Rousseau proponía en el contrato social. El hombre nace libre, vive libre y muere libre. ¿Ustedes qué hubiesen preferido? ¿La monarquía o la república? Profesor, pero con la república, miren la situación en la que nos encontramos, profesor. Ok, ¿en la monarquía habría sido mejor o peor? No sé, profesor, porque nunca pasó. Ese es el problema. No lo podemos saber porque no sabemos lo que hubiese pasado. Aprobar. Eso es lo que me revienta. Aprobar. Ustedes usan la filosofía, quien no arriesga no gana. Por eso que yo no sé si es en este salón, en el otro salón, que me decían, profesor, yo quiero que Antauro sea presidente para ver qué pasaría con el Perú y su futuro. Solo por curiosidad, a ver qué pasaría. En serio, ¿ah? Esa es por culpa de esa filosofía, quien no arriesga no gana, ¿no? No lo sé, no sé si esa era por... Voy a investigar esos cerebros. Entonces, ustedes no son eso, ya, me equivoqué de salón. Y también San Martín dio la ley de vientres o la libertad de vientres, en la cual queda abolida la esclavitud
para los que nacieron después del 28 de julio. O sea que si nací antes, sigue siendo negro esclavo. Frígate. En cambio, tu hijo, si lo tuviste después de la independencia, tu hijo es libre, pero tú no. Oye, San Martín, no seas atorrante, pues, San Martín. Recién con Ramón Castilla quedó liberado totalmente el esclavito. San Martín abolió el tributo y la mitad indígena. Esto está bien, para que las masas populares no exploten. Porque cuando tú le das cosas a la gente, no explota. Profesor, actualmente está explotando el país. ¿Será porque nunca ha habido redistribución en 200 años? Nunca ha habido equidad ni igualdad de oportunidades. Yo diría, ¿no? Porque la gente protesta porque está loca. La gente protesta porque no tiene nada que hacer en la casa. Hay ahí algo que necesitan y que en 200 años no han sido escuchados, ¿no te parece? Su chupetín, a Roidel le gusta su chupetín. Sí, pues, la falta de redistribución, ¿no? Profesor, pero no me va a negar que desde que Fujimori es presidente, la pobreza ha disminuido. No lo niego. ¡Viva el chino! La pobreza ha disminuido, pero el modelo ha generado mayor desigualdad. No entiendo, profesor. ¿Cómo que va a haber menos pobreza y va a haber mayor desigualdad? Pregúntale a tu profe de economía y te va a dar la razón. Y te lo voy a explicar en cifras macro. Ahorita no tengo tiempo para explicarte porque no soy el profe de economía. También crea la Biblioteca Nacional y crea el himno y la bandera. ¿Saben escribir himno nacional, no? Porque cuando yo enseñaba en un instituto, en el examen, escribieron la palabra himno nacional así. Y estoy hablando, chicas, de Instituto de Enfermería. Alucinante, así escribió himno nacional. Ese fue. Tú fuiste. Ya. Profesor, y San Martín se fue a Guayaquil a buscar ayuda a su amigo Bolívar. Che, Bolívar, dame 10.000 hombres, necesito votar al virrey La Serna, que es un lacroso que no se quiere ir del Cusco. Y Bolívar, ¿qué le dijo? Amigo San Martín, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Bienvenido a la Gran Colombia. Perdón, ¿dónde fue la entrevista? En Guayaquil. Guayaquil era peruana. ¿Qué? ¿Y por qué Bolívar le dijo bienvenido a la Gran Colombia? Porque el el libertador Simón Bolívar le robó Guayaquil a los peruanos. Profesor, le voy a acusar con mi presidente de Venezuela que usted está diciéndole cosas feas a mi gran héroe Simón Bolívar. Bueno, que tu presidente de Venezuela lo acuse al que escribió el libro Bolívar, enemigo número 1 del Perú. Está en PDF, es así. No me acuerdo ahorita el autor, tampoco lo quiero comprometer, pero lean ese libro. ¿Por qué Bolívar es considerado enemigo número 1 del Perú? Y al final, Bolívar nos quitó Guayaquil para que no se hieran los extranjeros, si es que aquí hay. Nos quitó Guayaquil. Y no le quiso dar los 10.000 hombres a San Martín. ¿No le quiso dar? No le quiso dar. Más bien Bolívar lo encerró en su cuarto durante toda una semana y no lo dejó escaparse a San Martín. No se sabe, por lo tanto, lo que pasó ahí adentro. Solo sabemos que cuando San Martín por fin logró escapar, salió casi llorando por la gran depresión. Y Bolívar salió recontra contento, ¿no? Profesor, ¿y por qué salió casi llorando San Martín? ¿Qué pasó realmente en el cuarto? Que yo no sé lo que pasó, no hay ningún documento, fuente que te diga los detalles, pero yo creo que pasó algo. Yo creo que San Martín salió así de triste y de depre porque Bolívar ni le devolvió Guayaquil y, por cierto, no lo devolvió. No le quiso dar la ayuda militar y, por cierto, Bolívar no le dio la ayuda militar. Y porque Bolívar seguro quería una república y San Martín quería una monarquía. Por eso salió depre. Depre, San Martín regresó al Perú, no encontró ni un mercado para comprar opio, para tranquilizarse, y renunció al protectorado. Antes de renunciar, dejó instalado nuestro primer Congreso peruano. El primer Congreso, sí. Y ahí San Martín renuncia y el primer Congreso, ahora sí, nace. ¡Viva el primer Congreso de la República, profesor! El Congreso peruano estaba lleno de sacerdotes en su gran mayoría, seguido de abogados y de sacerdotes, seguido de abogados y de comerciantes. Me acordé. Ya, pero principalmente de sacerdotes.
¿Y el presidente de nuestro primer Congreso peruano era sacerdote también? Sí. Su nombre, Francisco Javier de Luna Pizarro. Oh, un cura. Sí. Y este Congreso ordenó que el Perú va a ser república. Fuera de acá que la monarquía, estupideces acá no van a funcionar. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la república! Chévere. El Congreso dijo, vamos a tener nuestra primera constitución, como la que tuvo Estados Unidos, como la que tuvo la Revolución Francesa. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la república! Y ahora falta elegir al primer presidente. Pero antes, todos los limeñitos que todavía tenían sus títulos de nobleza colonial, queda suprimidos los títulos de nobleza. Todos son peruanos. Nada que yo todavía tengo algo de españolcito. ¡Fuera acá! ¡Y viva el Perú! ¡Y viva la democracia! ¡Y viva la libertad! ¡Y viva la independencia! ¡Y viva el primer Congreso! Pero falta elegir al primer presidente. Y el Congreso dijo, en vez de elegir un presidente, vamos a hacer nuestro primer cambio. Disculpa, Congreso, ¿cómo que no va a haber primer presidente? No, sí va a haber, pero en vez de uno va a haber 3 al mismo tiempo. ¿What? 3 al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Un triunvirato es mejor que un presidente. ¿Pero por qué? Porque si elegimos a uno, puede cerrar el Congreso. Qué cobarde eres, Congreso. Quien no arriesga no gana. No, porque un presidente mucho poder y puede parecer un rey tirano y dictador. ¿Quién te garantiza que no abuse de su poder? Pero si pones 3 va a ser peor. No, porque entre los 3 vamos a dar órdenes que entre los 3 se vigilen. Entre los 3 se controlen. Cosa que si un presidente se cree más, los otros 2 lo chancan. Y si el otro se empieza a sentir más poderoso, los otros 2 lo revientan. Entre los 3 se van a controlar. Y así el poder ejecutivo va a estar débil y fragmentado. Y de esa manera el Congreso va a estar vigilando a los 3 presidentes. Y de esa manera se garantizará la libertad y la democracia. ¿Qué te parece la decisión que tomó el Congreso? Profesor, esto suena como que el Congreso quiere tener más poder que el Ejecutivo. Sí. ¿Y eso está bien o no? ¿Está bien o está mal que el Congreso tenga más poder que el presidente? ¿Ah? ¿Para ti está bien o está mal? Está bien. No, no me digas igual, no seas comodín, Edu. ¿Está bien o está mal que el Congreso tenga más poder que el presidente? Está mal, dicen acá. Ya, ya. ¿Cómo se llaman los que piensan que es el Congreso quien debe de tener más poder que el presidente? Se llaman liberales, democráticos. En cambio, ¿cómo se les dice a aquellos que creen que el presidente tiene que cerrar el Congreso para que tenga más poder que el legislativo? Se llaman autoritarios, dictadores, conservadores. O sea que aquí hay gente autoritaria, hay gente dictadora. Qué mal, muchachos. Pensé que todos eran democráticos, pensé que todos eran liberales. Muy mal, profesor. En el Perú, ¿qué hay más? Realmente el Perú está lleno de autoritarios. El Perú está recontrayendo de gente que quieren cambios a patadas, ¿no? Oye, ¿verdad? ¿No? Es cierto. Bueno, ¿y al final qué pasó? Al final nos fuimos a la guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Pues contra el virrey La Serna, ¿verdad? Ese virrey todavía sigue en el Cusco. Maldito virrey, hay que votarlo hace rato. Le declaramos la guerra sin San Martín, nosotros solitos con nuestro ejército peruano. Se dieron las primeras campañas a puertos intermedios. Fueron 2 campañas. ¿Por qué 2? Porque en la primera perdimos. Pero en la segunda también. Bueno, también hemos perdido, ¿no? ¿Acaso vamos a ganar siempre? También perdimos. Cristian me lanza su testamento. Vamos a leer. Profesor, la huida de la Serna a Cusco, ¿cómo fue posible? Entiendo que estaba rodeado por todos lados y tuvieron que haber luchado con alguna tropa del sur. No, es que hay coladeras por la cual pudieron refugiarse. O sea, no es tampoco que todos los 4 lados estaban llenecitos agarrándose de la mano otros soldados de San Martín, que no pase ni uno. Siempre hay algunos lugares geográficos que por ahí se pueden haber colado. Ya pues, tienes que conocer la geografía peruana para que te des cuenta, Cristian, que nuestra geografía tiene sus recutequis por ahí, que por ahí te puedes colar, ¿sí o no? Así como te colaste al cine, así como te colaste al estadio, ¿no? ¿Te acuerdas? O te vas a colar en la cola del comedor de San Marcos. Siempre hay oportunidad, ¿ok? Entonces, perdimos en la primera campaña en Puertos, en las batallas de Torata y Moquegua nos reventó el virrey.
Por eso es que lo sacan a la Junta Gubernativa. La Junta fue eliminada por incapacidad. Hace rato, profe, 3 presidentes no es lo mismo, mejor es uno. Y el primer presidente llegó por golpe de Estado. ¡Golpe de Estado! Motín de Balconcillo. ¿Quién fue el que hizo el golpe? El mismo ejército que había perdido la guerra ordenó que mejor hay que elegir a un presidente. Para eso se eliminaron la Junta Gubernativa a patadas, obligando al Congreso a aceptar al primer presidente. Me está diciendo, profesor, que nuestro primer presidente fue José de la Riva Agüero. Sí, él fue el que lideró el golpe. Nuestra república había nacido a patadas. ¿Qué hemos tenido más? ¿Militares o civiles? Militares. ¿Qué ha habido más? ¿Golpes o elecciones? Golpes. Nuestra historia nos condena. Ahora yo también me sorprende que la mitad de este salón es autoritario. Porque la historia del Perú, hay un fantasma de autoritarismo que nos recorre. Y pasa también en los estudios académicos. ¿Ah? Por ejemplo, yo estoy yendo a una academia presencial y cuando yo entro a la clase, el tutor, ¿sabe lo que le dice a los alumnos? Aplaudan. Que, o sea, como si yo fuera un rey, que me aplaudan. O sea, así no es la manera. Si el estudiante considera que me debe de aplaudir porque le nace, que lo haga, pero no me puedes obligar. Y encima el tutor dice, voy a revisar las tareas, el que no tenga la tarea de la semana se me queda. Hoy tienen que llegar puntual, 7:59, ya esta danza, se quedan 1 hora en el patio y entran en el segundo recreo. Alucinando. Bueno, eso no me sorprende. También lo veía en una academia prepandémica donde yo enseñaba y también así en el mismo colegio donde yo todavía trabajo hay autoritarismo, ¿no? Por eso cuando yo entré a la clase les dije, chicos, vamos a hacer la República Peruana. La República Peruana era tan autoritaria como su tutor, ¿no? Claro, lo dije cuando el tutor se había salido, por supuesto, porque no me gustan los problemas. Yo soy muy pacífico, como lo habrás notado. Entonces, en la segunda campaña, el primer presidente, José de la Riva Agüero, también fue derrotado. Fue derrotado, todos pierden, profesor, pero la fregada empezó acá. El Congreso, al enterarse que nuestro primer presidente no había ganado tampoco al virrey, lo vacaron y nombran al nuevo presidente Torre-Tagle. Así como lo escuchas, nuestro primer presidente fue vacado. Y nombran a Torre-Tagle. Torre-Tagle al menos algo bueno hizo. Promulgó nuestra primera constitución, la de 1823. El problema es que hay gente más picona como Ribagüero que no quiso reconocer que lo han vacado y se va a Trujillo, se crea una banda y sigue gobernando el Perú cuando el verdadero presidente es Torre-Tagle en Lima. Hay gente así que no reconoce su derrota, ¿no? Por eso es que Pedro Castillo salió todavía a hablar en la cárcel como si fuera presidente todavía, ¿no? Faltaba nomás que se ponga la banda, una banda presidiaria, ¿no? Entonces, el Perú tenía 2 presidentes. 2 presidentes. Ante esa coyuntura, ¿qué es lo único que nos puede salvar? ¿La democracia o la dictadura? Dímelo tú. Ante esta coyuntura de desorden y caos total, lo único que nos puede salvar es la democracia o la dictadura. La dictadura. Tú lo has dicho. Yo sé que algunos demócratas acá me están odiando, profesor. ¿Cómo le gusta a usted la dictadura? A mí no me gusta la dictadura, muchachos, por favor. No malinterpreten mis palabras. Al que le gusta la dictadura es al país. ¿Qué pruebas tiene usted de eso, profesor? Simón Bolívar llega al Perú y ¿qué le exige al Congreso peruano? ¿Quieren que voten los españoles peruanos? Sí, Bolívar, con tu ejército venezolano, vótalos. Disuelvan el Congreso y anulen la Constitución y proclámenme supremo dictador, porque solo yo siendo dictador voy a votar a los españoles a mi manera. A mí no me vengan que Congreso, que la ley, que me van a fiscalizar, que el debate, que a ver quién es el referente. No, estupideces democráticas o pelotudeces democráticas conmigo no va. Las cosas se solucionan como las dictaduras mandan, porque es la única manera de solucionar los problemas en casos de emergencia, como en los tiempos romanos. Y al que me diga que estoy inventando cosas, pónganse a leer la historia de la República Romana. Ellos son los que inventaron que la dictadura en casos de emergencia son legitimadas. Dicho y hecho, Bolívar se proclama dictador porque nosotros quisimos que lo sea. Y así fue como
derrotó a, perdón, se me coló uno que se creía Bolívar. Y así fue como derrotó a los españoles en las batallas de Junín, y luego la otra fue en la batalla de Ayacucho. Y luego el virrey se rinde y firma la capitulación de Ayacucho. El chiste de esta capitulación es que España ya había quedado rendida en la pampa de la quinoa, el virrey hasta herido quedó en su brazo, y España nos dice: te reconozco la independencia peruana, pero con algunas condiciones. ¿Qué condiciones, España? Que me pagues algunos millones de pesos en agradecimiento que España te está reconociendo tu independencia. ¿Perú qué dijo? No tenemos plata. Entonces págame lo que tengas, un adelanto. Bueno, un adelanto, ahí está. Bueno, hasta que me termines de cancelar mis 3 millones de pesos que me debes, yo solo te reconozco 50% la independencia. Cláusula 1. Perú pagará una deuda de independencia. España solo reconoce parcialmente la independencia hasta que cancelen toda la deuda. Qué atorrante eres hoy, cantera. Él firmó la capitulación de Ayacucho. Cláusula 2. Los españoles que quieran quedarse a vivir en el Perú porque les llega a vivir en España, se les va a respetar sus esclavos, sus propiedades y todas sus riquezas. Y el Perú va a pagar el pasaje de los barcos de regreso a los españoles. Ajá. ¿Qué puntaje le pones a la capitulación de Ayacucho? 10. Muy bien. De 0 al 10, 10 le pone Alonso, ¿no? Infinito. Ah, bueno, lo máximo, la máxima nota. Ya. Profesor, lo importante es que ya somos libres. Bueno, ¿pueden creer que después del virrey La Serna apareció el virrey 41 y el virrey 42? Pero son extraoficiales. Renunciaron. A este último lo mataron, más bien. Y luego el último reducto fue el Callao, el Real Felipe. ¿Conocen el Real Felipe? Fue el último lugar donde un grupo de españoles encabezado por este miserable llamado Ramón Rodil todavía resistía diciendo: ¡viva las cadenas del rey en este Perú canalla! ¡Viva España! ¡Muere el Perú! Y 2 años de independencia ya teníamos y estos miserables no querían entregar el Callao. Después de 2 años recién entregaron el Callao y se firmó la última capitulación, la capitulación del Callao. Profesor, ¿por fin ya somos libres o falta algo? No, pues chicos, se firmó la capitulación de Ayacucho, se firmó la del Callao, ahora sí hace rato ya somos libres. Perdonen, les mentí, no somos libres. Ahora tenemos que soportar la dictadura de Simón Bolívar. ¿What? Somos libres de España, ahora éramos dependientes de Venezuela. ¿En serio, profesor? Bolívar se vuelve dictador. Ya era dictador y el Perú le prorrogó su dictadura. Perú, ¿por qué? Ya, cometiste un error, pero ¿vas a volver a cometer un error otra vez? 2 veces lo nombraron a Bolívar dictador para que nos siga gobernando. Y entonces, así fue como Bolívar se quedó e hizo muchas cosas malas, como crear Bolivia y creerse dueño de toda América Latina. La buena noticia es que después Bolívar ya va a tener que irse del país. Me anuncian de que la clase ha terminado y como tienen, creo, una clase más, yo tengo que cortar lamentablemente la clase, pero les pido por favor que la próxima clase me hagan acordar dónde me estoy quedando en Bolívar, en su dictadura, para terminar este pedacito que me queda pendiente y también les debo sus claves. Una pregunta, ¿cuándo vamos a tener la siguiente clase de recuperación? ¿Les han dicho? Hoy día. ¿A qué hora? Creo que a las 6. Ya, nos vemos a las 6 y ahí te termino lo que falta y te lo empato con los presidentes. Ahí me hacen todas las preguntas que no las estoy pudiendo leer ahorita. Ya, ahí se las debo. Nos vemos. Hasta más tardecito. Chao, chao.